¿Cómo has visto las elecciones? Has trabajado intensamente ese día, pero ya hoy es martes, hay un poco más de respiro, hemos podido masticar un poquito más los resultados, etcétera, se van consolidando tendencias. ¿Cómo has visto en líneas generales la elección del domingo? Bueno, creo que con un resultado sorpresivo, ¿no? Sin duda alguna, que puede tener múltiples explicaciones y que todavía son desafío precisamente para los analistas, cientistas sociales, etcétera, poder encontrar esta multicausalidad de un resultado que es absolutamente contundente y clarísimo, ¿no? Y que transforma nuevamente al movimiento al socialismo no solamente en una mayoría electoral, no solamente en un gobierno, sino también otra vez en la mayoría del país, ¿no? Y eso creo que es muy importante ponerlo entrecomillado, ya sabes, a mi viejo estilo, entrecomillado, en cursivas, subrayado, para llamar la atención. Es decir, estábamos ante un proceso de deflación importantísima del movimiento al socialismo, que se había convertido, sí, en la primera, o que seguía siendo la primera fuerza electoral, pero que por lo menos en la anterior elección ya no era la mayoría del país, ¿no? Hoy el MAS ha vuelto a ser la mayoría del país, ¿no? Y eso, de alguna manera, puede tener explicaciones muy, pero muy importantes. Y a simple vista, no solamente es una cuestión de amor, ¿no? No es una cuestión de apego, no es una cuestión de voto duro, por supuesto, no es una cuestión de voto fidelizado, ¿no? Creo que en el fondo hay una señal ciudadana muy fuerte de desencanto, de decepción, de censura a ciertas cosas. Y creo que eso debe marcar también parte del análisis, ¿no? Todo el mundo dice, que el MAS había tenido una gran estela de amor. Sí, lo conocíamos, hay un voto duro, hay un voto fidelizado del cual siempre hemos hablado antes de la elección. Pero algo tuvo que pasar para que el MAS capture mucho o más allá de ese voto, ¿no? Y yo creo que hay muchos de decepción, mucho de descontento, y por supuesto creo que mucho de desenamoramiento en función a otro tipo de opciones. A ver, ¿decepción de quién? ¿Del gobierno de Yanine Áñez? Yo creo que ese es el principal factor, María René. ¿Pero qué podías esperar de un gobierno que no era gobierno? O sea, ¿a qué me voy? Es la estructura del MAS la que sigue en la administración pública. Nunca se movió esa estructura. No ha habido grandes despidos, no ha habido nada. Se han cambiado 3 cabezas locas. ¿Podías hacer diferencia? Primer error político es haber, y lo hemos dicho siempre, haber postulado la presidente Sí, todos coincidimos en eso, todos. Primer error. Sí. O sea, eso ya te da una puñalada en el sentido de que estás yendo a censurar a un presidente que tenía sobre todas las cosas de cálculo reproducir el poder político, además sea como sea. Tienes una movilización que va y censura eso en esencia, tienes al país en vilo muchísimos días por eso, e inmediatamente tienes un nuevo gobierno, entre comillas, que hace exactamente lo mismo. Es decir, sí. Y lo hemos advertido con mucha anterioridad, María René, y no hemos jugado a los Ramsés. Hemos dicho, esto va a tener facturas políticas muy elevadas, y las trajo, ahí está de nítido. Es decir, Yanine Áñez no se dio cuenta de que su papel histórico era un gobierno de transición, altamente despolitizado, un gobierno que más bien vaya a coadyuvar el crecimiento del proceso electoral, la garantía del proceso electoral, y no tener un gobierno cooptado por una lógica política, porque ya habíamos visto esa escena y esa película hace poquitito. Salíamos de ver precisamente esa película, que en algún momento se convirtió en una película de terror.
Y claro, lo malo que hizo Giannini fue precisamente reproducir esa historia, ¿no? Entonces, primer elemento. Segundo elemento, tuvo una gestión muy interesante al principio, la gente le dio cheque en blanco porque entendió que era un gobierno de transición, pero una vez que Giannini anuncia su candidatura, tiene un gobierno altamente politizado. Por supuesto, no necesitabas ya ministros, María René, necesitabas operadores políticos. Y el gobierno, la gestión fue un desastre, pues, ¿no? Hay que reconocerlo. No solamente en el ámbito de la administración de la pandemia, que se hizo poco, creo que lo único para rescatar fueron los bonos, sino en el ámbito de la estabilidad misma del gobierno, cambios, denuncias de corrupción, inestabilidad en el manejo, ministros exageradamente bucólicos que promovieron el enfrentamiento, la confrontación, la amenaza, el amedrentamiento. Vaya, era repetir una vez más una película de terror. Y al final, por supuesto, los resultados en el ámbito de una imagen de querer apropiarse de manera muy rápida de lo público, ¿no? Apoyado esto, y finalizo para darte esta cuestión multifactorial, con una disputa de alguna manera promovida y solapada del gobierno entre Oriente y Occidente, ¿no? Entonces, creo que la gente al final dijo, si esto es lo nuevo, no, yo me quedo con lo que conocía nomás, con lo antiguito, ¿no? Es decir, no te olvides tú que parte del electorado no reconoció, no tuvo la capacidad de discernir entre Mesa, Quiroga, Camacho, Giannini, Murillo, Yerko Núñez, Ricardo Paz, etc. Los vio todos como un bolsón, ¿verdad? Porque así se presentaron, todo lo antimás. Y claro, yo creo que de alguna manera Carlos Mesa, en su candidatura y en su aspiración, pagó muy alta factura del gobierno de Giannini.